que es una de las evaluadoras de ustedes, a la profesora Claudia Solarte, que pues se conectará en algún momento, en un momentico, mientras soluciona su problema de conexión, y a la profesora Diana Solarte, quien funge pues como directora de este trabajo de grado. Les recuerdo a Sandra y a Diana que según el reglamento ustedes cuentan con 20 minutos, perdón, con 30 minutos para llevar a cabo la sustentación. Estos 30 minutos se deben distribuir de la siguiente manera: 20 minutos de su presentación y los 10 minutos restantes de las preguntas que tengan las evaluadoras, la profesora Nicole y la profesora Claudia, ¿correcto? Eh, ¿Cómo se van a distribuir el tiempo? ¿Por igual, 10 y 10? Sí, señora. Perfecto. Y cuando les queden 5 minutos, yo les voy a utilizar el chat, de pronto para que estén pendientes acá del chat, y les digo, les restan 5 minutos para que estén pendientes y puedan ir redondeando si ven que les hace falta tiempo, porque a los 20 minutos deben suspender donde hayan quedado, ¿de acuerdo? Entonces, para que hagan un uso y un buen manejo del tiempo. Posteriormente, yo les he compartido también a las evaluadoras, a la profesora Nicole, a la profesora Claudia, yo les compartí a sus correos un formato de evaluación, ¿de acuerdo? Que deberán diligenciar y que me lo envían pues al correo una vez termine el acta de sustentación. Con base en eso y en el puntaje, pues en la nota cuantitativa que ustedes saquen, pues podremos decir si su sustentación ha sido aprobada, ¿vale? O no. Y después, si ha sido aprobada, en caso de ser aprobada, se procederá con la firma del acta, para lo cual, pues el acta, de hecho, ya la tiene el señor Efren en la facultad, y en caso de ser aprobada, pues procederíamos a esa firma, pues el día de hoy, pues en el resto de la tarde o ya mañana en la mañana, ¿de acuerdo? Vale, profe, ¿le No puedo sé si pedir te De una acuerdo, cosa? profe. No, Eh, yo. como, como yo voy a hacer la presentación, entonces si usted me escribe por el chat, pues no voy a poder ver. Entonces, si usted por favor me puede avisar, pero por ahí cuando falten 2 minutos, porque 5 minutos aún, como yo voy a hacer los últimos 10, pues 5 minutos es como mucho, entonces me puedo, en cambio, si usted me dice que me faltan 2 minutos, yo pues más o menos sé en qué parte estoy. Perfecto. Entonces, cuando falten 2 minutos, les aviso. Me Claro que dice sí. 2 minutos. Uf. Vale, profe, Listo, muchas entonces ahí gracias. abriré el micrófono y diré 2 minutos. Sí, señor. ¿Listo? Sí, señor. Ok. Bueno, voy a compartir para que Diana entonces comience y la profe nos avise pues cuando. Pero no podemos empezar. Si la profesora Claudia no Ah, está, ok. lamento decirles que no podrían sustentar el día de hoy, ¿de acuerdo? Ok. Porque es una de las evaluadoras. Sí, señor. Ya acabo de hablar con la profe Claudia y me dice que tuvo un inconveniente con el chiquitín y que ella está tratando de descargar la aplicación en el celular, pero que no le permite, pero que ya viene camino a la casa. Entonces que se demora más o menos unos 10 minutos, que si le damos ese espacio de tiempo para que ella llegue y las estudiantes alcancen a sustentar el día de hoy. Por favor. No podemos porque la profesora Nicole tiene otro compromiso a las 4. ¿De acuerdo? Creo que la profe Nicole, ¿hasta qué hora nos podría esperar? Porque justamente la programé a esta hora también por el otro compromiso laboral que tiene la profe Nicole. Sí, hola, muy buenas tardes. Hola, Hasta las profe. 4:30 Te podríamos. escuchamos súper lejos.
Sí, Hola, no, yo no te escucho, muy lejos. Muy lejos se te escucha. ¿ahí mejor o no? Mejoró un Sí, poquito, señora, pero ya mejor. te vemos. Ok. Hola, profe. Sí, desafortunadamente, digamos hasta las 4:30, por eso digamos que se había solicitado como ese Ay, ahí espacio llegó, ahí presencial. llegó, Entonces, como, ahí llegó la profe. Ay, qué bueno, qué bueno. Maravilloso. Listo, no, ya llegó la doctora Claudia. Listo, perfecto. Ay, se nos volvió a ir. Y el inconveniente era que le estaba pidiendo el correo institucional y no lo podía como instalar la Pero aplicación. puede darle la opción de seguir con el explorador. Le voy a decir eso. Yo de hecho siempre hago eso porque cuando descargo Teams, el equipo, uy, no, se me pone súper lento, se me bloquea, es una aplicación muy maluca. Entonces lo que hago es darle con el explorador. Hola, buenas tardes. ¿Ya puedo entrar? Así ya. Hola, profe, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Ay, perdónenme, muy complicado poder ingresar con este Teams, pero ya lo logré. Ay, a mí por eso es que no me gusta Teams. Yo prefiero Zoom, pero lamentablemente hoy no tenía enlace Zoom y hubiera podido pedirlo, pero pues me exigen como un tiempito en la U para solicitarlo. Entonces, me excusan, pero sí, también estoy de acuerdo. Yo Es que se prefiero vaya. mil veces Zoom. Mejor, yo Disculpas también. por la demora, pero ya logré instalarlo. Sí, tienes Bueno, como profe, más. muchísimas gracias. Nosotros nos adelantamos dándole las indicaciones a Sandra y a Diana. Entonces, denme un momentico, yo encuentro aquí mi temporizador para empezarles pues a tomar entonces el tiempo, ¿vale? Listo. Ah, perdón, un momento, 20 minutos. ¿Pueden ver mi Listo, pantalla? a ver. Eh, Sí. la yo no la presentación veo. todavía no la veo. ¿Sí? ¿Pero ya pusiste la presentación o No. eso? Ahí Ahora está. sí, Allí. ya yo la vi. Sí, Ujú. ¿Sí? modo presentación para que la veamos grande, por favor. Sí, señor. Listo, cuando diga. Listo, podemos iniciar. Bueno, buenas tardes para todas. Mi nombre es Diana Lorena Villarraga Rojas y mi compañera es Sandra Liliana Villate Liévano. Este trabajo lo estamos presentando para optar por el título de abogada y como varias de las profes ya saben, esta es nuestra segunda o tercera profesión pues a nivel de pregrado. En mi caso yo soy contadora pública con especialización en gerencia financiera y gerencia tributaria y mi compañera Sandra es economista y administradora con especialización en econometría. También queríamos mencionar pues rápidamente que este trabajo surgió a partir de la electiva de Legal Test que cursamos con la profe Diana Gisela y a partir de esos conocimientos adquiridos identificamos la oportunidad de profundizar en uno de los talleres de la asignatura y darle continuidad a una investigación aplicada sobre la mejora del consultorio jurídico, teniendo en cuenta que ambas, Sandra y yo, fuimos estudiantes del consultorio durante los 2 semestres anteriores. Por tanto, esa investigación la construimos desde una experiencia directa, tanto del rol académico como desde el análisis institucional del consultorio jurídico. Y también, pues, desde la relevancia que tiene hoy en día el Legal Tech en el ejercicio de la profesión del derecho. Entonces, en la primera parte, mi intervención se va a centrar en mostrar qué está ocurriendo actualmente en el consultorio jurídico, cuáles son las limitaciones reales del modelo vigente y por qué estas condiciones hacen necesaria una transformación tecnológica. Y posteriormente, Sandra va a presentar la evaluación de las alternativas tecnológicas y la propuesta planteada.
Entonces, antes de hablar de tecnología, pues es importante contextualizarnos con la idea de que el consultorio no es solamente un escenario académico, sino que también cumple una función esencial porque atiende una población vulnerable y además está formando estudiantes en la práctica real del derecho. Entonces, el problema no es la función del consultorio como tal, sino que es la estructura tecnológica que actualmente está acompañando esa función. El sistema actual que es TUGA fue adquirido hace más de 10 años, la próxima, fue hace más de 10 años adquirido con una finalidad distinta a la que actualmente sucede en el consultorio. Y en el trabajo de campo identificamos temas como que TUGA no está integrado con la página institucional, que no automatiza los flujos y que obliga a duplicar la información que se captura previamente, por ejemplo, los datos de los nombres de los usuarios, de los estudiantes, de los docentes, etcétera. Esto no es una percepción subjetiva, sino que es una limitación estructural que impacta tanto a los estudiantes, a los docentes, a los usuarios y a los funcionarios del área administrativa. Y esas limitaciones no son aisladas porque se repiten en tres patrones básicamente, que el primero es la fragmentación de los procesos que impide la trazabilidad real de los casos. La segunda limitación que identificamos es las debilidades en la custodia y la protección de los datos, especialmente en los datos sensibles que se manejan por el tipo de documentación que se aborda pues allí en la práctica del consultorio jurídico. Y la tercera es respecto al acompañamiento académico que se torna limitado porque los docentes no cuentan con tableros, alertas u otro tipo de herramientas que le faciliten la supervisión pedagógica. Observamos que estas limitaciones se agravan la otra porque, pues por la magnitud del consultorio, ¿no? Porque aproximadamente se atienden 850 usuarios y la práctica la realizan cerca de 80 estudiantes por semestre. Esta carga operativa hoy se está gestionando con controles manuales, archivos independientes y seguimientos paralelos en hojas de Excel. Entonces, en este escenario, la tecnología deja de ser un apoyo y se convierte en un cuello de botella para la institución. La Que siga, por siguiente. favor. A partir de este diagnóstico, la pregunta de investigación no se plantea desde qué tecnología se debe usar, sino desde cómo mejorar los procesos operativos y tecnológicos, cumpliendo la normativa y fortaleciendo la gestión académica y administrativa. Es decir, que el foco está en el proceso y en la institución y no en la herramienta por sí sola. La siguiente, la de la metodología. Para no quedarnos en las percepciones, la metodología se diseñó primero combinando encuestas, entrevistas y la revisión documental e integrando la percepción de los estudiantes, de los docentes del área administrativa y del área de tecnología. Eso nos permitió contrastar que el sistema, lo que dice el sistema con lo que realmente ocurre en la práctica. La siguiente, por favor. En la entrevista con la dirección del consultorio jurídico pudimos evidenciar, entre otras cosas, que la información se captura varias veces, que los controles dependen de acciones manuales, que no existen alertas automáticas de vencimiento, de inasistencias, de reasignaciones de casos y desde la dirección del consultorio se identificaron falencias en seguimiento, en seguimiento pues, de los casos, custodia documental y experiencia con los usuarios. Entonces, este modelo exige un esfuerzo operativo alto para obtener resultados básicos, lo que incrementa los riesgos institucionales y también reduce la eficiencia del consultorio. La siguiente.
en la entrevista con el área de tecnología, se confirmó que el problema no es desconocido por la institución. Desde el área de tecnología se mencionó que la plataforma es obsoleta y que cualquier migración dependería de que exista una propuesta viable y que esté alineada con las necesidades reales del programa de derecho. En las encuestas con los estudiantes, los resultados son contundentes porque tanto los estudiantes, la siguiente, por favor, como los docentes coinciden en la necesidad de una plataforma tecnológica moderna que permita el seguimiento en tiempo real de los casos, un mayor control académico y una mejor experiencia para los usuarios. Esto evidencia que la transformación surge como una necesidad identificada desde los propios actores del consultorio jurídico. Y la 10. Entonces, en síntesis, el diagnóstico evidencia que el modelo actual cumple su función social, pero lo hace con altas cargas operativas y riesgos institucionales. Y por ello evaluamos alternativas tecnológicas basadas en herramientas CRM y ERP. No como un reemplazo automático, sino como una posibilidad de reorganizar los procesos del consultorio. Entonces, a continuación, Sandra les presentará la evaluación y el modelo propuesto. Bueno, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí. Sí, señora. Perfecto. Sí, sí. La herramienta TUGA que tiene la universidad es una herramienta tipo IDE, que es un entorno de desarrollo integrado. Estas herramientas son usadas por los programadores, especialmente para crear o modificar programas y lenguajes con, digamos, lenguajes de programación muy específicos. Entonces, este tipo de lenguajes no permite nuevos versionamientos ni aplicación interconectada a otros tipos de lenguaje de programación, en este caso más eficientes o más modernos. Entonces, lo que se propone es que pasemos de este tipo de programación, de este tipo de herramienta IDE a unas herramientas tipo CRM y o ERP, que básicamente son lo mismo, sino que la CRM está enfocada al usuario, al cliente, al externo, y la ERP está enfocada en procesos internos institucionales. Entonces, voy a mostrarles cómo queremos hacerlo muy visual. Entonces, queremos que observen cómo se ve una plataforma tipo IDE y cómo se ven y funcionan plataformas tipo CRM y ERP. Entonces, la herramienta IDE que presenta la universidad que estudia, inclusive no solo es para consultorios, sino que creo que es para otros departamentos, se observa así en la imagen. Este es uno de los paneles, digamos. Es un panel pequeño, es un panel poco intuitivo, tiene algunos títulos que, aunque pueden ser sujetos de variación, no son, digamos, muy entendibles. Y pues este es un tipo de programación que ya más que obsoleta, digamos que es insuficiente. Si observamos una herramienta tipo CRM como esta, escogimos un ejemplo, ya tiene paneles más intuitivos y está interconectada con todos los procesos que indica aquí. En este caso de un estudiante, pero pues hay diferentes roles que se pueden interconectar entre sí. Esta está enfocada pues hacia los clientes. La herramienta tipo ERP sería esta, que es la que escogimos. Este es uno de los paneles donde todo está interconectado entre sí, presenta gráficas, muestra pues los progresos, en fin. Entonces es mucho más, digamos, mucho más completo y es bastante, este tipo de herramientas son bastante intuitivas. Sobre todo, pues, para las personas jóvenes hoy en día que manejan estos sistemas, pues, de una manera muy eficiente. Bueno, basado en ello encontramos que se generaron unas brechas o se generan unas brechas que presenta la plataforma actual TUA, que es una IDE, y unos impactos si ella no es migrada a las nuevas plataformas o a la nueva tecnología. Esas brechas son, por ejemplo, que hay una gestión de procesos fragmentada, su impacto es que se reduce la eficiencia académica e institucional, no tiene indicadores automáticos que se llaman KPI, ni analítica, por lo que pues no hay estadísticas claras de gestión, tiene unos datos dispersos de diferentes canales, lo que incrementa el riesgo de la protección de datos personales, y hay unos procesos manuales que presentan un rezago digital. Bueno,
¿Cómo funcionaría si escogiéramos, digamos, este proveedor que está más enfocado a herramientas CRM? Esta es una herramienta especializada para consultorios jurídicos, también la hay para conciliación, pero esta es para consultorios jurídicos y funcionaría más o menos así. Ella tiene, gestión jurídica, tiene más de 35.000 usuarios y aproximadamente entre 27 y 30 universidades la utilizan. Ella tiene unos roles, unos paneles por roles, el rol de estudiante, el rol de monitor y el rol de director. En el caso del rol de estudiante, permite crear consultas y generar listados. Tiene un panel de tareas, puede ver sus pendientes, puede ver sus calificaciones, las que le colocan los profesores por su gestión, puede acceder a formatos y modelos predeterminados y tiene un panel de las últimas noticias jurídicas. En el monitor tiene más o menos los mismos del estudiante, pero adicionalmente a eso tiene un acceso al total de las conductas y asignaciones de las gestiones del año en curso. Tiene acceso a historial de recepciones de casos. Tiene acceso a las tareas de la gestión y la gestión de los estudiantes. Puede cargar y modificar minutas y formatos. Y en el caso del director, adicionalmente a los paneles anteriores, a los que se le dé para que escojan, porque es opcional, tiene acceso a todas las bases de datos del consultorio, en este caso, estudiantes, monitores, asesores, etc. Puede consultar todos los procesos, puede consultar con indicadores de gestión, es decir, mirando en qué etapas están los procesos de cumplimiento de gestión. Puede acceder a una analítica por secciones, por área, por trámite, por las consultas recibidas, etc. Y bueno, ya encontramos que para todos los roles anteriores hay un calendario, hay mensajería y hay notificaciones de alertas en tiempo real que se hacen en la plataforma, dentro de la plataforma. Y si está interconectada con su móvil, pues lo hará a su móvil. Bueno. Esta herramienta tiene unos costos anuales, que en la parte azul vemos todo lo que incluye por el mismo valor, y unos costos que se incrementan dependiendo de la cantidad de usuarios, básicamente, más no, digamos que los servicios, porque ella es limitada. Es decir, ella presenta esos servicios y no hay más y no hay menos. Es posible que, digamos, se actualice y puede, pues, de pronto incluir alguno, pero en general está delimitada. Esta herramienta no se personaliza mucho, es muy intuitiva, pero es muy especializada para consultorio jurídico. La siguiente herramienta, que es una herramienta que condensa un tipo CRM y ERP, es Bit324, que tiene más de 15 millones de usuarios y es un espacio de trabajo que está interconectado especialmente por IA. Bit324 es compatible con apps, con sistemas operativos como Windows, Android, iOS, MacOS, Linux, Chrome, iOS, Microsoft, Azure, Google Cloud, SAP, y es adaptable a nuevos apps y a nuevos sistemas operativos. Tiene un nivel de personalización inmenso en cuanto a diseños, imágenes, colores, gráficos, procesos, etc. Utiliza dashboard interactivos, como vimos en la diapositiva también anterior, donde se puede ver cuántas tareas hay en progreso, cuántas están participando, mensajes, quiénes están trabajando en el momento. Bueno, es bastante interactiva. Y de estos dashboard, el dashboard básicamente es una interfaz visual como el tablero de un vehículo, digamos, que permite pues una agilización en encontrar carpetas, procesos, paneles, etc. Y es pues agradable visualmente. Permite integrar o elaborar organigramas. Permite hacer reuniones programadas e integradas con IA, conferencias, grabaciones de las mismas, resúmenes de audios automáticos. Inclusive permite interconectar WhatsApp a una misma línea telefónica que se compra y que solo tiene un número, por lo cual pues
no se necesita que los estudiantes o los profesores utilicen sus móviles para comunicarse con los consultantes o con los usuarios. Interconecta cualquier tipo de calendarios, uno o varios. Permite ver estadísticas para cada usuario, cómo voy, cómo está mi KPI, cómo va mi gestión, qué pendientes tengo, etcétera. Hace una analítica de los tiempos utilizados en cada caso, el cumplimiento, que es el KPI, y de los reportes personalizados y el ROI, que básicamente pues, es el retorno financiero en caso de monetización o en caso de tiempos, pues se puede medir el ROI en general de los usuarios o por usuario, perdón, en general de los que utilizan las herramientas o específicamente de cada uno. Tiene una pestaña independiente hecha con el equipo de Messenger. Recuerdo que Bitrix es el dueño de Messenger y Skype, que fue nuestro primer WhatsApp para las personas que tenemos un poquito más de añitos y sabemos que ese fue nuestro primer WhatsApp. Ellos son los dueños de Messenger y, digamos, hicieron una condensación entre Skype y Messenger. Con una pestaña independiente que no tengo que 2 salirme del minutos. Messenger. Ok, no tengo que salirme del Messenger para ingresar, digamos, al CRM o a la plataforma en general, sino que la tengo independiente. Permite un seguimiento del tráfico con las asignaciones y las alertas de tipo semáforo. Tiene gran capacidad de archivo de documentos en un Drive o también en un archivo individual. Permite interconexión con email personal o institucional, uno o varios. También si uno tiene Outlook, puede mirar el Outlook, pero también puede verlo desde acá adentro sin salirse de allí. Tiene flujos de trabajo interconectados con NIA, que NIA es la inteligencia artificial de Bitrix, que está interconectada con Copilot. Permite automatización de procesos, que yo le indique qué haga cuando reciba un caso, si mande un correo, si, bueno, etcétera. Permite revisar tablas de registros y los tiempos utilizados para cada uno. Tiene un directorio completo autogestionable con las grabaciones, con los audios, con todo lo que un usuario o se ha interconectado, estudiante con estudiante, con profesor o con monitor, etc. Tiene una mesa de ayuda, tiene un centro de contacto, tiene permisos y accesos que se pueden, pues, digamos, programar. Y tiene unos costos en dólares que oscilan entre los 2.200.000 mensuales a los 15.600.000 y esto se incrementa en la medida que yo aumente usuarios o aumente nuevas herramientas que se pueden personalizar. ¿Qué conclusiones tenemos si nosotros logramos que estas plataformas se integren a la universidad? Pues que, digamos que se haga una transformación digital en la universidad, pues que se integren los procesos con inteligencia artificial muy modernos, que se reduzcan procesos y reprocesos y tiempos, que se organicen paneles y roles, que haya un control y seguridad de la información y que haya un fortalecimiento académico de la función social. Es importante que antes de despedirme les diga que los dashboards sobre los cuales trabajan las herramientas CRM y ERP son interfaces visuales que permiten que se proteja la información y que cualquier persona que la modifique, digamos, pueda identificar quién la modificó. Entonces, eso también está delimitado, bastante controlado, lo que salvaguarda toda la información que se pueda presentar y que se vaya autogestionando en una Big Data, que se va, digamos, autocorrigiendo a medida que se va diligenciando. Muchas gracias. Ok, bueno, muchísimas gracias. Ahí nos tomamos 50 segunditos de más, pero bueno, estamos bien. Bueno, entonces le otorgo el uso de la palabra a las evaluadoras, a la profesora Nicole, a la profesora Claudia, si tienen alguna pregunta, alguna observación para el trabajo de Sandra y de Diana, por favor, adelante. Bueno, yo quisiera tal vez hablar. ¿Sí me escuchan? Sí, señora. Bueno, cuando vi el trabajo, pues en principio es un poco diferente, ¿no? Diferente a todos los trabajos que uno normalmente puede evaluar, puede revisar, pues que normalmente van con otro tipo
de investigación, tal vez de resultados, pero sí que es muy pertinente hacer este tipo de estudios que realmente tocan en puntos necesarios, ¿sí? Y como doliente directa del consultorio jurídico, como doliente directa, pues claro, todos los puntos que tocaron ahí, inmediatamente, cuando lo leí, inmediatamente como que eh, entendí el por qué hicieron este tipo de investigación. Y mi primera pregunta cuando estaba leyendo el trabajo era, bueno, ¿y por qué? Y se lo planteé también a la profesora Diana Solarte, ¿por qué no arreglar lo que ya está hecho? O sea, ya tenemos un avance de una plataforma y el mismo trabajo y en la misma sustentación dan la respuesta, ¿ya? De por qué. O sea, o sea, lo lógico era arreglar lo que ya está, pero técnicamente no es posible hacer ese arreglo en lo que ya está y que no está funcionando como nosotros necesitamos que funcione, ¿sí? Y para los fines que nosotros tenemos, que nosotros necesitamos en su funcionamiento. Entonces sí que fue un trabajo que en principio me costó entender, pero que a medida que yo lo iba revisando y a medida que lo iba escuchando incluso esta sustentación, para mí fue como que atacan directamente una necesidad. Si bien es diferente, como les digo, a los otros trabajos, a las otras investigaciones que uno puede revisar, a las otras tesis de grado, es diferente, pero es un trabajo que está atacando esas necesidades. Entonces, pues bueno, me ha gustado mucho, me han dado en un dolor directo como docente del consultorio. Sí que hay necesidad de adaptar otras plataformas. Veo que tal vez hay eh, están haciendo una similitud en lo que son las herramientas CRM y ERP. Eso tal vez como que tengamos en cuenta que son diferentes funciones. Incluso hay unas que unen los dos sistemas, ¿no? Pero son totalmente diferentes. Entonces no podemos decir o una CRM o una ERP porque realmente son dos funcionalidades completamente diferentes y eso no lo percibí en la lectura del trabajo, pero sí los percibí en este momento en la sustentación. Entonces, para que lo tengamos muy, muy en cuenta. ¿Vale? Muchas gracias. Profe Nico. Sí, buenas tardes para todas. ¿Me confirman que me estén escuchando bien? Un poquito lejos. Bueno, sí, no sé por qué, pero bueno. Bueno, yo digamos que tengo algunos comentarios de forma y de fondo también de las investigaciones, ¿sí? Digamos que una investigación, independientemente si es de carácter teórico, si es una investigación aplicada, digamos que busca dos cosas. Uno, que sea innovadora y dos, que haga un aporte. Creo que, digamos, todo ejercicio de investigación debe de apuntar a eso, a qué podemos desde esa investigación, ya sea una macroinvestigación o sea una microinvestigación un poco más localizada, qué podemos aportar. Y ese aporte, digamos, que le hacemos a la ciencia, que le hacemos a la sociedad, pues tiene que tener una característica de ser algo innovador, ¿sí? A mí sí, digamos que la investigación, si bien es cierto, digamos que tiene un problema específico e interesante, porque digamos que se presentan unas problemáticas, sí creo que se debe de profundizar en varias cosas, ¿de acuerdo? Voy a empezar, digamos, como por lo que considero de profundidad y después me voy un poco por lo de forma. Y en este sentido, pues algunas preguntas que tengo, ¿sí? Ustedes, digamos que dentro del documento, que a mí me hubiese gustado que fuera un poco más descriptivo, precisamente, digamos, por el tipo de metodología que ustedes utilizan, que es una metodología mixta o menciona que es una metodología mixta, ¿sí? Me hubiese gustado, por ejemplo, que yo se los mandé en las correcciones, hubieran mencionado las categorías de análisis en cada uno de los instrumentos, ¿sí? Es decir, qué se le preguntaban a los estudiantes, qué se le preguntaron a los administrativos, qué se le preguntaron a los docentes, ¿sí? Porque en cada uno de los instrumentos, cuando uno lo construye metodológicamente, tiene unas pretensiones diferentes. Y un, digamos, instrumento posibilita
que mis resultados puedan estar condicionados o no, ¿sí? Entonces, a mí me hubiese gustado, por ejemplo, y creo que es necesario que dentro del documento de investigación, pues se coloque también, digamos, los instrumentos construidos, ¿sí? Yo, por ejemplo, le tomé muy rápidamente foto a las preguntas de la encuesta realizada, ¿sí? Y si ustedes ven, digamos que estas preguntas, desde la característica metodológica, pueden, digamos, inducir a una respuesta a la persona que yo le estoy preguntando algo, ¿sí? Entonces, ahí hay que empezar, digamos, a mirar con un poquito mayor de rigor si realmente, digamos, esos resultados a los que yo estoy apostando, uno, son realmente, digamos, confiables, y dos, reflejan una muestra del contexto que yo estoy estudiando, ¿sí? Si ustedes le preguntan, por ejemplo, claro, a un estudiante, pues, ¿te parece que la tecnología es obsoleta? Pues si me presentan un Windows 98, seguramente voy a decir que sí, ¿sí? Entonces, digamos que ahí las preguntas necesitan, o la investigación necesita un poquito más de profundidad. Ustedes decían, por ejemplo, que hay unas limitaciones. Venga, hay una fragmentación de los procesos, hay debilidades en la custodia de los datos, hay una falta de acompañamiento académico. Muy bien, los instrumentos, si ya me identificó esas tres limitaciones, digamos, que logro identificar dentro del texto y que ustedes mencionan dentro de su investigación, una de las preguntas que a mí me surge, ¿sí?, y que me gustaría, digamos, un poco que me entraran a profundizar, es que usted evidenció para justificar o decir que hay una fragmentación de los procesos, ¿sí? Esa fragmentación, ¿en qué tipo de actor se da? ¿Se da en el docente? ¿Se da en el estudiante? ¿Se da en el usuario? ¿Sí? ¿Cuáles son las debilidades de la custodia de datos? ¿Sí? Es decir, todo el mundo lo conoce, que era algo que ustedes, digamos, estaban mencionando, ¿sí? O resulta que el usuario, cuando va, no solamente, digamos, que el usuario le cuenta sus dolencias al estudiante que lo está atendiendo, sino que todo el mundo lo conoce, porque eso también, digamos, es custodia de datos. Es decir, ¿cuáles son esas situaciones de cada una de esas limitaciones? Acompañamiento académico. ¿Cómo se mide que hay una falta de acompañamiento académico? Que no quedó tan claro, digamos, en la descripción que ustedes hacen dentro de la investigación, ¿sí? ¿Será porque yo no le califico al estudiante? ¿O por qué? ¿Será que esa falta de acompañamiento académico, uno de los factores es la plataforma Tugo? O, por ejemplo, otro de los factores podría ser el exceso de trabajo y de consultas dentro de, digamos, el consultorio jurídico, que no permite, digamos, una relación más adecuada docente-estudiante, ¿sí? Es, digamos, como eso, no generalizarlo, hay que hilar, digamos, un poquito más, más delgado, ¿sí? Otra de las cosas, digamos, que ustedes mencionan es, venga, tenemos como pretensión un poco mejorar la gestión administrativa y académica, ¿sí? Muy bien, hay un punto que ustedes colocaban en su tesis que me pareció muy interesante, porque incluso yo hice un trabajo con unos estudiantes que en este proceso está en proceso editorial, que es un tema de brecha digital en el consultorio jurídico de la universidad, ¿sí? Y es que, digamos, que ustedes parten de una premisa, y es, miren, la plataforma es obsoleta y nos está generando, digamos, algunas limitaciones, posiblemente, ¿sí? Toda tecnología, digamos, que no se transforme, pues termina siendo obsoleta, ¿sí? Es decir, no es lo mismo, digamos, la tecnología de hace unos años a la tecnología que podemos tener ahora, ¿sí? Pero eso no es suficiente, ¿sí? Digamos que a mí me hubiese gustado, por ejemplo, que el análisis de las herramientas de CRM que ustedes hacen, por ejemplo, ahora, y que Sandra explicaba con cada una de sus interfaces, ustedes las hubieran podido contrastar con todos los actores del proceso de consultorio, ¿sí? ¿Quién garantiza, por ejemplo, que una herramienta nueva, digital, genere mejor gestión administrativa? O genere, por ejemplo, una mejor experiencia para el usuario. Es decir, ¿cómo hacen ustedes un poco para contrastar esa información? Porque yo pienso, por ejemplo, hoy en día lo que pasa con los juzgados. Es
están haciendo hoy, digamos, un proceso de digitalización, implementando algunas herramientas, pero la congestión de justicia está, ¿sí? Entonces, por ejemplo, me causa duda con el tema, por ejemplo, también de brecha digital, es quién garantiza, por ejemplo, que estos 850 usuarios, ¿sí?, hay mejor atención, mejor acompañamiento, ¿sí?, un acompañamiento más oportuno, y si en ese sentido también, por ejemplo, la falta de acompañamiento debido a la herramienta con la que se cuenta, que no logra hacer, por ejemplo, un buen seguimiento académico, ha generado, digamos, una situación crítica para la universidad, ¿sí? Por ejemplo, vencimiento de términos procesales, ¿sí? Entonces, a mí me gustaría un poco que me cuenten sobre eso, ¿sí? ¿Cómo creen ustedes, digamos, también que ven ese fortalecimiento académico con unas herramientas que no sabemos o no logramos, digamos, contrastar con los actores dentro del proceso de consultorio jurídico, ¿sí? Eso, digamos, en cuanto a contenido. Otra cosa, digamos, que me parece importante es cómo esos datos que ustedes obtuvieron, ¿sí?, los mezclan o los reflexionan con ese marco teórico del Legaltech y sobre todo con ese marco teórico de la brecha digital, ¿sí? Y en cuanto a forma, yo sí, digamos que les recomendaría, antes de que ustedes depositen el trabajo a biblioteca, ahí, profesora Diana, de una vez, creo que el título se corrigió, entonces hay que corregirlo en el acta de sustentación, porque las estudiantes, digamos, hicieron una modificación a partir de una corrección, que coloquen lo que es el proyecto y que coloquen los resultados, ¿sí? Porque digamos que el IFI de la universidad termina siendo así, tanto el proyecto de investigación como los resultados de la investigación, pues para que se vea de manera más clara cuál fue la pregunta que ustedes, digamos, formularon, cuáles fueron los objetivos que formularon, y cuál fue, digamos, ese marco teórico que establecieron para poder analizar los resultados. ¿Listo? Listo. Entonces, te respondo, profe, respecto al tema de cómo evidenciamos la fragmentación de los procesos, ¿sí? Esa fue la primera inquietud, ¿cierto? Pues, Diana, como ustedes quieran responder. Sí, Diana. Ajá, bueno, esa fue la primera inquietud, que cómo evidenciamos la fragmentación de los procesos. Entonces, nosotros la fragmentación de esos procesos básicamente la evidenciamos de tres formas. Uno, que es la observación directa del flujo de atención, porque en las etapas que sucede para la atención de los casos, que es registro, asignación, seguimiento y cierre, esas no están integradas en un solo sistema, sino que eso se gestiona mediante herramientas que son dispersas. Por ejemplo, el correo electrónico inicia con la plataforma, ¿sí? Y el usuario ingresa la información allí, envía sus datos y eso está totalmente desconectado con lo que sigue o con una llamada, ¿sí? Entonces luego sucede correos electrónicos, archivos físicos, herramientas de Office que son cuadritos de Excel, hojas de cálculo, los mismos celulares de los estudiantes, porque entonces la información posteriormente o en el caso de nosotros nos la enviaban vía celular, vía correo electrónico, incluso personal, ¿sí? Entonces, esa fuente, ese flujo de atención está totalmente desconectado en este momento. ¿Por qué? Porque no hay una herramienta que me permita a mí, por medio de un solo canal, sin que haya reproceso en el tema de la información, porque entonces el usuario escribe el nombre y luego el estudiante vuelve y lo escribe y luego la asistente vuelve y lo escribe. O sea, hay una captura de la información que por hacerla tantas veces se puede haber ahí distorsión en la información también. Otra fuente fue la entrevista con el personal administrativo y el área de tecnología de la información, porque ellos nos confirmaron también eso, la duplicidad de los registros, la ausencia de la migración automática, por lo que yo les decía ahora.
que está totalmente desconectada la captura de la información y no hay una plataforma única donde se pueda integrar todo y me permita realizar seguimientos, estadísticas para la mejora, para mostrar resultados. Y la tercera fue las encuestas de los docentes y los estudiantes que pues evidenciaron, y la experiencia misma de nosotros, el seguimiento en tiempo real, la falta de reportes consolidados, la limitación de la supervisión académica, porque entonces los profes nos decían también que ellos deben ingresar a mirar qué ha sucedido con cada uno de los casos y no les tienen ellos como un consolidado si este estudiante efectivamente atendió el caso, realizó el seguimiento necesario en la oportunidad que indica el instructivo que ellos manejan de tiempos, sino que tienen que ir a hacerlo uno por uno. Entonces, eso les toma tiempo y tampoco se podría hacer una medición desde el punto de vista de la dirección administrativa, porque así como el docente, así como el estudiante puede tener alguna ausencia en sus actividades, los docentes también, ¿sí? Por sus mismas ocupaciones, su misma carga académica, que además de ser docentes, dan apoyo en el consultorio. Entonces, no siempre la atención no oportuna al usuario se genera por parte del estudiante, también sucede por parte del docente y también sucede por parte del área administrativa. Pero en ese momento no tenemos cómo hacerle el seguimiento porque conocemos de casos aislados. Entonces, un caso que nos enteramos fue por esto, pero no hay algo que sea coherente, que sea consecuente, que sea medible, trazable. Eso es lo que buscamos nosotros precisamente con la investigación. No sé si Sandra quiera hablar de otro de los temas que mencionó la profe. Sí, bueno, iba a complementar y a decir lo mismo de la información fragmentada con respecto a que un consultorio jurídico utiliza, ya sea la parte administrativa, ya sea el estudiante, ya sea el docente, utiliza herramientas de Drive, archivos de Excel, teléfonos celulares personales, correos institucionales, correos personales, una cantidad de herramientas que están dispersas, ¿cierto? Entonces uno tiene que mirar en un lado para ver si está en el otro. Digamos que para cada caso o para cada tipo de tema hay unos tiempos que nos fueron dados en inducción y ya, pero que no hay un botoncito que nos diga, venga, usted se le va a cumplir el tiempo para hacer esta conciliación o usted esta tutela ya debería erradicarla, etcétera. Esas alertas que generan automáticamente estos tipos de sistemas nunca las tuvimos, nunca, nunca. Eso con respecto a la fragmentación. Entonces están muy dispersos los sistemas que se utilizan en la universidad y que pues digamos que aunque funcionan para ciertas cosas, para un Word para hacer cartas, un Excel para hacer ciertos cálculos, pues para un consultorio jurídico donde la mayoría de las universidades ya lo tienen, ya lo gestionan y funcionan, pues creo que estamos un poco quedados en ese aspecto. Por eso cuando la profe dice que nos garantiza que eso funciona, creo que los datos hablan por sí solos, porque si está creada una herramienta específica, sobre todo, por ejemplo, hablemos de gestión jurídica o LegisOffice, herramientas específicas para consultorios jurídicos, es porque está consolidados esos procesos y de alguna manera, digamos que evitan, porque lo conocemos de primera mano, ese tipo de procesos como llenar un formulario cuando atendemos a un usuario y le anotamos el nombre, la cédula, el caso, cuénteme su caso y entonces son 2 horas escuchando una cantidad de información y luego toca volver a anotar todo, absolutamente todo. En este tipo de sistemas no pasa eso, porque como todo está interconectado, apenas se edita una cédula o un nombre y ya queda todo. Lo mismo, encontrar la información, encontrar la documentación es mucho más fácil. A nosotros se nos perdieron documentos, se perdieron carpetas, no sabíamos tampoco dónde buscarlas y teníamos que llamar al profesor al teléfono o al WhatsApp para que por favor nos indicara o nos diera esta información. Y muchas veces pues no contestaba o pues quizá estaba ocupado. Entonces eso generó, digamos, unos retrasos que pues impactan directamente en el usuario y puede ocasionar ¿por qué no? Y creo que sucedió pues vencimiento de términos. En mi caso yo tuve uno que ya no pudimos, digamos, colocar una demanda porque se nos vencieron los tiempos. Si hubiesen habido esas alertas, que fue más para, digamos, para
para que el profesor me indicara el paso a seguir y esas alertas, quizás hubiéramos logrado instaurar esa demanda que no pudimos hacer. Em, Frente a que cómo se logra constatar con los actores, em, tenemos que nosotros pues hicimos ese tipo de entrevistas no solo con el área de tecnología, sino que también revisamos esos casos que colocan los videos cuando estos proveedores, digamos que promocionan sus servicios y puede uno evidenciar que realmente si puede ser un parlamento creado, uno lo escucha y uno dice, ah, claro, eso no fue lo que me pasó, eso es lo que sucede aquí en consultorio jurídico de la universidad. Eso es lo que solucionaría X o Y problema. Desafortunadamente, el documento de grado nos delimitó demasiado en los caracteres y no pudimos entregar toda la información que hubiésemos querido a este respecto porque encontramos muchísimas cosas, podemos explicarle de forma, digamos, más amena, se nos quedaron unos temas ahí como en el tintero que están generando este tipo de inquietudes em, pero que estuvo, digamos que el proyecto de investigación estuvo bastante documentado. Fuimos de primera mano también las que sufrimos algunas, digamos, consecuencias de esa herramienta que es buena, no es mala, pero ya está, digamos, un poco insuficiente para actualmente los sistemas digitales. Frente a la otra herramienta, personalmente la utilizo para mi empresa y es una herramienta que se personaliza supremamente fácil, es bastante robusta y como ustedes pudieron alcanzar a ver, es visualmente agradable y permite pues interactuar, un dashboard, trasladarlo de un lado a otro sin escribir un correo, sin nada. El solo hecho de cogerlo y arrastrarlo y mandarlo a la derecha unos centímetros, ya manda el correo. Ahí te respondo, profe, cuando dices, bueno, ¿y qué garantiza que esos tiempos sí se reduzcan? Pues si yo tengo que salirme, entrar a un Outlook, escribir un correo, eh, mientras que si yo traslado un tablerito, eh, se hace automáticamente, pues ahí nomás ya podemos ver eso a modo de ejemplo de una sola cosa, eh, una reducción de tiempo importante. Y lo más importante que yo quiero decir de este proyecto, que me llamó mucho la atención, es que nosotros utilizamos mucho nuestras herramientas personales, especialmente nuestros celulares, inclusive esta masiva de penal, en una, se me olvida el nombre, bueno, en una feria masiva penal. Tuvimos que usar nuestros celulares para comunicarnos con los agresores para ver si querían conciliar con las víctimas, nuestros celulares personales. Eso nos implicó que después nos estuvieran llamando, se estuvieran contactando con nosotros, y eso da muestra de que la información no está segura y de que la información debe estar restringida. Este tipo de herramientas permiten que yo tenga un número de WhatsApp donde el usuario tiene un único número, pero ahí internamente se maneja en esa herramienta como si fuera un WhatsApp. De hecho, es un WhatsApp, pero no con mi número, ni con el número de la profe, ni con el número de la universidad, sino un único número para consultorio jurídico. Y automáticamente el sistema va condensando en el caso o la persona que llamó lo va ubicando en su panel. Eso también muestra, digamos, un poco de la brecha que tenemos en este momento en la universidad con respecto a la seguridad de la información, a manera de ejemplo, porque hay otras cosas también con respecto a la documentación. No sé si me falte algo por contestar ahí a la o De lo digamos que que la ya profe complementé. decía, de lo que la profe decía del marco teórico, pues ahí sería también lo de la ley 1581 del 2002, que es precisamente lo de protección de datos. O sea, las herramientas impactarían directamente sobre el tema de protección de datos, que es lo que nos está sucediendo hoy en día, pues por lo que acabamos de mencionar. Bueno, yo en mi calidad de coordinadora de investigaciones, antes de darle la palabra a la profesora Diana Solarte, siendo conscientes que el tiempo se nos acabó, eh,
solamente quiero hacer una breve pregunta y por favor, pues que me la contesten también de manera muy breve y es, eh, bueno, y de una vez confirmo el título, gracias, profe Nicole, por hacerme caer en cuenta. El título quedó Propuesta de Transformación Tecnológica para la Gestión del Consultorio Jurídico, USB Cal, integrando herramientas CRM y ERP, ¿correcto? Que fue el título definitivo, ¿cierto que sí? Sí, ok, perfecto. Entonces, la pregunta es, ¿en qué distingue este trabajo de ustedes, ¿cierto? Presentado por estudiantes que quieren optar al título de abogadas a este mismo trabajo que pudo haber presentado, no sé, pensemos un estudiante de una de las ingenierías de la universidad. Es decir, ¿cuál es el tinte que caracteriza a unas futuras abogadas? Bueno, me voy a tomar la palabra primero, pero me gustaría que Diana también lo hiciera, por supuesto, brevemente. Creo que estamos precisamente, nosotros somos ese punto de inflexión en donde consultorio, perdón, en donde la academia en derecho se está partiendo un poco en dos, en un tema digital que está a pasos agigantados creciendo y que está exigiendo que el abogado ya no esté tan presencial físicamente, sino digitalmente, que conozca las herramientas, que conozca las aplicaciones y que conozca todas esas diferentes herramientas, valga la redundancia, que le permiten agilizar su función como abogado, su defensa, su investigación. Tenemos herramientas súper robustas en cuanto a jurisprudencia, en cuanto a consulta de procesos en los juzgados y estamos apenas aprendiendo cómo funciona y creo que es la hora de dejar un poco cómo se practicaba el derecho anteriormente eh, y cómo funciona hoy en día, más aún que pues los jóvenes estas herramientas las manejan muy bien. Entonces, rápidamente podría adquirirse este conocimiento y esta forma de ejercer el derecho para las nuevas generaciones. Y más, pues nosotras nos costó un poquito y a pesar de eso hicimos algo moderno, digamos, nos costó un poquito porque pues somos un poco de la vieja guardia, pero digamos que nos sirvió también porque ya las cosas no son como las veníamos haciendo antes y como las hicimos en nuestras carreras. Es una tesis también novedosa que básicamente, aunque parezca técnica, no es tan técnica, está basada en las nuevas herramientas y en las nuevas aplicaciones y la nueva forma de ver el trabajo y la academia. Dianis. Yo le complementaría ahí, profe, que nosotros abordamos el problema, pues no viéndolo desde la tecnología, sino desde la lógica nosotros que es la jurídica, entonces para tener en cuenta el tema normativo, pedagógico y sobre todo la mejor prestación del servicio jurídico a los usuarios. Entonces, esa sería la diferenciación entre que sea abordado por un ingeniero, por un profesional de sistemas, a que sea abordado por nosotros que somos profesionales del derecho. Ok, muchísimas gracias. Bueno, profesora Diana, brevemente, si quieres decir algunas palabras, por favor, en tu calidad de directora. Hola, ¿y me están escuchando? Sí, señora. Sí, pero Sí, no, pues felicitarlas a Sandra y a Diana. Ellas vienen trabajando 6 meses, las he visto trabajar duro y como lo decían, o sea, ¿por qué dos abogadas tratando temas como de tecnología? Y es que realmente sí todo parte del dolor que ellas sintieron cuando estaban en consultorios jurídicos y cuando estábamos en clase, recuerdo hablar sobre todo con Sandra, que ella decía yo quisiera dejar como un legado o algo para la universidad, hacer como que haya un cambio real y ella lo veía como en consultorios jurídicos y yo creo que de aquí nace todo esto y es muy desafiante porque es legal tech puro, o sea, lo que ellas hicieron fue legal tech puro, listo, necesitamos aplicar el derecho, la tecnología en una sola herramienta y qué mejor lugar o qué mejor escenario que el consultorio jurídico que presenta como tantas falencias. O sea, la profe Nicole decía, y muy acertado, ¿cuál es el problema? ¿La tecnología en sí
o que hay una sobrecarga de trabajo o que hay muy pocos estudiantes para tanta gente. Y yo creo que es un conjunto de las dos. O sea, obviamente si hay muchos usuarios, muy pocos estudiantes para atender tantos usuarios y la tecnología no te sirve, entonces pues obviamente que el problema se agranda. De pronto con una herramienta como la que proponen las dos estudiantes, Diana y Sandra, una implementación de una herramienta como esa, las cosas podrían cambiar muchísimo en consultorios jurídicos y obviamente que los procesos se agilizan, hay una trazabilidad, hay respeto por los datos personales de los usuarios y todo funciona muchísimo mejor. Entonces es una apuesta bonita. Como lo decía la profe Claudia, absolutamente diferente a las tesis que estamos acostumbrados a leer, donde son mucho más teóricas. El trabajo de investigación de ellas inició por el dolor que ellas sentían en consultorios jurídicos y el que sentían también los profesores, el área tecnológica y los mismos, obviamente, estudiantes y usuarios. Entonces, nada, pues felicitarlas por el trabajo Ok. que hicieron desafiante, absolutamente. Bueno, gracias, profesora Diana. Y gracias a usted también por su compromiso, ¿vale? Que de todas maneras, pues es un gran trabajo también para nosotros las profes hacer este tipo de orientaciones y más pues en tu calidad o en la modalidad tuya de contratación, pues diríamos es en realidad muy importante que hayas apoyado a Sandra y a Diana en este proceso. Bueno, por allí a la profe Claudia, a la profesora Nicole, les escribí por el chat el formatico de sustentación, igual también al WhatsApp les escribí, ¿vale? Entonces, si quieren, me envían por ahí, puede ser por WhatsApp, si les parece, como les quede mejor, ¿vale? Perfecto. Para yo poder computar esas notas con las notas que ellas ya tienen previamente en la calificación escrita, ¿listo? Y poderles dar entonces en este momento la decisión de ustedes. Les damos por favor unos minuticos que están diligenciando. Listo, bueno, Sandra y Diana, como les decía, una vez ya ustedes tienen una calificación previa, que es la fase escrita, o que fue la fase escrita, y el día de hoy pues se ha dado una calificación al acto de sustentación pública de su trabajo de grado, haciendo pues el respectivo cómputo y sacando el promedio de ambas calificaciones de ambas evaluadoras, da para un total de 4,1 la sustentación y el trabajo pues en ambas fases, lo que significa que ustedes pueden optar por su título de abogadas, ¿vale? Las felicito. ¿Okay? Muchas gracias, profe. Bueno, señoritas, muchas felicidades. Ok, bueno. Felicitaciones. Gracias.
Bueno, sí, a continuar con este trabajo. De todas maneras, es un trabajo exploratorio, es un trabajo, diríamos, que ustedes han hecho, que obviamente pues amerita seguir profundizando, seguir trabajando en él y bueno, y hacernos la vida más fácil a los profes que trabajan en el consultorio, a los estudiantes, directores y bueno, ¿vale? Entonces, ojalá no se quede en un anaquel de la biblioteca, ¿no? Sino que pues de la mano, ¿cierto? De también de quienes se puedan hacer algún tipo de estos prototipos, ¿por qué no? ¿Cierto? En la universidad, bueno, no lo sé. Es decir, que ustedes puedan también, diríamos, pues poner esto en la práctica y hacerlo una realidad, ¿ok? Gracias, profe, claro Eh, que sí. Aquí no, bueno, aquí muchas no termina felicidades. el proyecto, creo que aquí comienza porque nuestra intención Ajá, era hacerlo una realidad y apenas es el comienzo. sí, Nosotros no vamos a señorita, sí. parar. Ujú, sí, muchísimas, muchísimas felicidades, ¿vale? Profe Nico. Gracias. Sí, bueno, felicitaciones a ambas, también a la directora. Como anotación, tengan presente por favor que antes de consignar el trabajo en la biblioteca, para que hagan esos ajustes y quede por favor cuando consignen el trabajo en biblioteca. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias. Muchísimas gracias. Les recuerdo a la profesora Diana, a la profesora Claudia y a la profesora Nicole el día de mañana pasarse por donde don Efren a firmar el acta de sustentación, ¿vale? Yo en este momento ya le voy a enviar el acta corregida con el título corregido, ¿ok? Bueno, una Vale, buena tarde y muchísimas gracias a todas. Que estén muy muchas bien. Hasta A gracias, luego. todas, muchas gracias. gracias. Muchas Bien, gracias. Gracias. Hasta gracias. luego. Hasta luego. Gracias.